Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Creo que todos hemos tenido experiencias negativas cuando nosotros hemos creído que somos fuertes por nosotros mismos. Sin embargo, las experiencias de la vida nos enseñan que realmente somos frágiles. La Biblia nos recuerda que somos hechos del polvo. Y es por eso que debemos nosotros de considerar muy atentamente las indicaciones de la palabra de Dios acerca de nuestra propia naturaleza. El Señor Jesucristo, advirtiéndole a Pedro acerca de su fragilidad, Él no la quiso admitir y eso lo llevó al fracaso. En Mateo capítulo 26, versículo 30, dice la Escritura: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: he aquí, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Quiero que pensemos por un momento acerca de esta exhortación que Jesús le está haciendo a Pedro, y es: cuidado con la autosuficiencia. Dios nos anticipa nuestra fragilidad para que nosotros tomemos las medidas pertinentes. Dios nos revela acerca de lo que nosotros somos. Nuestra naturaleza es frágil. La Biblia nos habla de muchos casos de hombres y mujeres que fallaron porque no consideraron acerca de la realidad de lo que ellos eran. Cuando nosotros no aceptamos el diagnóstico de Dios acerca de nuestra propia fragilidad, nos creemos que somos personas que podemos salir adelante por nuestras propias fuerzas. El humanismo ha engañado a millones de personas creyendo que ellos pueden salir adelante sin la ayuda de Dios. Dios le estaba anticipando aquí a Pedro acerca de lo que iba a acontecer, mas él no quiso aceptar ese diagnóstico. Dios nos anticipa el peligro de nuestra propia naturaleza. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Nos cuidamos de otras cosas, pero no nos cuidamos de nosotros mismos. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y ese engaño está en nosotros. Ahora bien, las reacciones de Pedro ante la advertencia de Cristo fueron motivadas por el mismo orgullo. Y el orgullo no es otra cosa que creernos más de lo que realmente nosotros somos. Y vemos una reacción muy peculiar en la vida de Pedro que se repite a través de la historia y lo vemos hoy en día y también con mucha seguridad será en el futuro. Y es la resistencia a que todos somos iguales. Cuando Pedro le dice aquí en el versículo 33, respondiendo Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En otras palabras, Pedro está diciendo: yo no soy como todos, yo soy alguien especial. Entendamos esto: todos tenemos la misma naturaleza y algunas veces nosotros nos resistimos a creer que somos iguales, pero la verdad eso es, somos iguales. El hombre es el mismo desde miles de años atrás, el mismo ahora y el mismo del día de mañana. Además de eso, otro problema que vemos aquí en la vida de Pedro es que él empezó a creer que era fuerte por sí mismo. Y eso, en el versículo 33, él lo dice con mucha claridad al Señor: aunque todos se escandalicen, yo no. O sea, él creía que era fuerte por sí mismo. Ahora, estas cosas, cuando nosotros no las estamos considerando de acuerdo al diagnóstico que Dios nos da en su palabra, esto nos pone al margen de ser vulnerables por el pecado y nos puede llevar a una derrota muy grave.
De ahí que la importancia de la humildad. Cuando hablamos de la humildad es prácticamente poner los pies en la tierra, es decir, ser realista respecto a uno mismo. Poner los pies en la tierra es decir, esto soy yo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, cuando nosotros somos humildes, es decir, reconocemos que somos frágiles, ahí se perfecciona el poder de Dios. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza. La humildad más bien es una virtud del corazón y es poner los pies en la tierra, no creernos realmente lo que nosotros siempre hemos creído que somos, es ser realistas con nosotros mismos. La humildad hace que la persona se pueda colocar a la par y no sobre las demás personas. Porque Pedro se sintió mal porque Jesús le estaba diciendo que era igual como cualquier otra persona. Aunque otros se escandalicen, dijo Pedro, yo no. O sea que él se estaba colocando sobre los demás. La persona soberbia y orgullosa cree que es mejor que otros, pero una persona humilde se pone a la par de los demás. Además de eso, la humildad acepta la advertencia sobre la fragilidad. Jesús le estaba anticipando. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cuántas veces Dios nos anticipa a nosotros algunas situaciones y nosotros no las queremos escuchar? ¿Por qué? Por falta de humildad. Pero una persona humilde de corazón, en esa persona acepta la advertencia a través de la predicación de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? ¿Cuántas lecturas bíblicas hemos tenido? Y Dios nos advierte. Pero una persona que es de humilde corazón acepta la advertencia, acepta el riesgo que puede venir en el futuro y toma las medidas adecuadas. Pero el orgullo era el peor enemigo de Pedro, como es el peor enemigo de nosotros también hoy en día. La humildad no le permite a la persona creerse superior a otros, la cual es la puerta de la caída. Cuando creemos que somos superiores a otros, nos debilita de tal manera que en el tiempo que nosotros pensamos que nunca va a ocurrir un desastre moral o espiritual o de cualquier otra naturaleza en nuestra vida, en ese día vendrá la derrota. Y Jesús se lo dijo a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro no se dio cuenta que Jesús le estaba hablando de pocas horas. Tristemente, algunos piensan que tienen mucho tiempo por delante y que nunca han de fallar. ¿Por qué? Porque no han puesto atención a la fragilidad de la cual estamos nosotros revestidos. Pero también la humildad lo lleva a fortalecerse y a callar. Era el momento de Pedro de poder aceptar el diagnóstico de Cristo y tomar las medidas. ¿Cuáles medidas? Las medidas de orar, para fortalecerse y estar callado delante de Dios y no considerarse a sí mismo como una persona que podía salir adelante a expensas de su propia capacidad. El humanismo no es otra cosa que egocentrismo, que es lo que ha engañado a la mayor cantidad de personas sobre la faz de esta tierra, que abre la puerta al fracaso. Pedro creyó que era fuerte por sí mismo, sin embargo, luego lloró amargamente porque definitivamente negó a Cristo antes que el gallo cantase 3 veces. Aceptemos entonces el diagnóstico de nuestra naturaleza por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos diagnostica lo que realmente nosotros somos y tomemos las medidas para fortalecernos. Por eso Jesús le dijo a Pedro que orase. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orad y velad para que no entréis en tentación. Que Dios nos ayude a ser prudentes y tomemos las medidas correctas en nuestra vida. No nos engañemos a nosotros mismos. Somos débiles, somos frágiles. Por tal razón debemos de estar apegados al Señor Jesús. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida.
con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.